Wellington, defensa, Martiricos 08. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Se acabó! ¡A primera! Esto es Martiricos 08. A beneficio de Aldeas Infantiles. Pocos imaginaban que un central brasileño de casi 28 años y que procedía del fútbol suizo se convertiría con el paso del tiempo en leyenda indiscutible del Málaga. Tercer jugador de la historia del club con más partidos a sus espaldas. Y si hay algún jugador que representa a la perfección la escalada desde el barro hasta la Champions, podríamos decir que uno de ellos serías tú, Wellington. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy encantado de hablar contigo. El ascenso a primera de nuestro querido Málaga Club de Fútbol en 2008 es la inspiración del proyecto Martiricos 08, un proyecto solidario de comunicación y entretenimiento dedicado al club de nuestros amores. Queremos que este proyecto llegue también a quienes más lo necesitan a través de vuestras donaciones económicas que irán destinadas a niños, niñas y familias de Málaga en situación de vulnerabilidad atendidas por Aldeas Infantiles SOS. Entra en nuestra web y colabora. Estamos con Wellington Robson Pena de Oliveira, nacido en Fernandópolis, en Sao Paulo, el 26 de agosto del 79. En el Málaga militó 10 temporadas, del 2007 al 2017, y en la 2007-2008, la temporada del ascenso, disputó 38 partidos de liga. El calentamiento. Colabora Clínicas Mentadental. ¿Cuántos años tenías y dónde vivías? En Málaga. Pues yo tenía en 2007, ¿no? Tenía 28 años y vivía en Martín Carpena. Ok. ¿Qué dorsal tenías esa temporada de la camiseta? Si no me recuerdo, el 6 o el 3. Creo que no me acuerdo. El 3, tú siempre has tenido el 3. El 3, ¿no? Creo que ha sido siempre el 3. Sí, sí. Sí. ¿Qué botas usabas? Umbro. Ajá. ¿Y qué coche tenías? Yo un BMW. Okay. ¿Te gustaba más jugar con camiseta por dentro o por fuera? Por dentro. ¿Quién era tu mejor amigo dentro de ese equipo? Este año, el de Rosario. Ajá. Y bueno, esta es fácil también, entiendo. ¿Con quién te entendías mejor dentro del campo? Bueno, con él principalmente, ¿no? Que hicimos una gran pareja. ¿Para ti quién fue el jugador revelación esa temporada? Muchos, porque creamos un equipo desde cero con jugadores desconocidos y creo que la gran mayoría ha sorprendido a todos. Un atributo que resaltaría de Muñiz. Su manera de liderazgo. Y por último, un consejo futbolístico que le darías al Wellington de la 2007-2008 si pudieras darle un consejo ahora, futbolístico. ¿Cuál sería? Uy, la verdad que no sé, creo que un poco más de alegría, ¿no? El primer tiempo. Colabora Porras y Serralbo Abogados. Tú llegaste al Málaga en el verano de 2007, siendo uno de los mejores defensas de la Liga Suiza. Fuiste un jugador muy importante con el Grasshoppers, que entonces jugaba competición europea. Yo te quería preguntar cómo te convence Muñiz para que vinieras a la segunda división de España. Bom, la verdad es que yo no estaba a gusto en Suiza, ¿no? Pues hacía muchísimo frío. Era una liga con 10 equipos solamente. Entonces, yo me apetecía muchísimo salir. Surgió la oportunidad de venir a España y confieso, como confesé en otros momentos, que no tenía ni idea de cómo era el club, cómo era la ciudad. Llegué en coche la primera vez para firmar mi contrato, no sabía la dimensión de la ciudad, pues sí, vi el estadio y la vuelta cuando ya volví con mi familia. En definitivo, llegamos por avión y ya vi que era el sitio más bonito que había pasado y me enamoré desde el primer minuto.
Iba a preguntar, Wellington, que en Málaga cobrar más no ibas a cobrar más que en Suiza, ¿verdad? No, la verdad es que yo, claro que el dinero es muy importante, pero claro, yo quería estar feliz, quería disfrutar del fútbol y sabía que la Liga Española era una gran oportunidad para crecer profesionalmente. A nivel familiar, ¿cómo se aceptó la mudanza? Porque tú estabas casado con una hija, ¿no? Cuando fuiste a Málaga. Sí, mi hija tenía 10 meses y la verdad que ha sido uno de los motivos que yo quería cambiar, ¿no? Porque vivíamos mucho más tiempo dentro de nuestro piso que fuera, porque salir en Suiza con menos 15 grados, con una hija pequeña de pocos meses, era muy complicado. Entonces, llegamos a España en pleno verano, la familia disfrutó de todo el verano y todos sabemos cómo es Málaga, ¿no? Y se enamoró desde el principio. Tú tendrías más propuestas aparte de la del Málaga, ¿no? Antes de fichar por el club, ¿verdad? Bueno, tenía, pero eran de otros países. A lo mejor también podría volver a Portugal y yo sabiendo, ¿no? Por todos los brasileños, todos los jugadores así más importantes y que la Liga Española estaba en su momento de crecimiento, ¿no? Entonces, para mí era el mercado más más me llamaba la atención. Y futbolísticamente, ¿qué fue lo que te sorprendió más del equipo cuando empezaste la pretemporada en Antequera? Del compromiso de todos, ¿no? Desde el cuerpo técnico, la directiva, el presidente, todo ha sido siempre muy transparente, muy claro, que nosotros éramos un equipo muy humilde, que teníamos que currar muchísimo para poder competir y eso creo que ha hecho de nosotros una familia, ¿no? Y eso en el fútbol es muy importante, no solamente entrenar y correr, y sí es que todos creen en el mismo objetivo, que eso seguramente se torna mucho más factible. Desde que llegaste al equipo Wellington, ¿tú te diste cuenta de que ibas a ser un jugador muy importante, de que Málaga te daba la sensación de que podía ser tu sitio para ser alguien importante en el fútbol? Bueno, yo fui criado en una granja y siempre he tenido dificultades, ¿no? En mi vida. Nada me regaló nada, nada cayó del cielo. Entonces yo sabía que tenía que correr. Me acuerdo perfectamente que el central Buenos era el de Rosario, ¿no? Y todos hablaban de él por venir de un equipo importante en Portugal, de tener un perfil mejor que el mío, porque era un canijo con las piernas canijas. Y yo sabía que tenía que demostrar, pero yo creí en mí, siempre he creído en mí, porque sabía que era cuestión de oportunidad. Y bueno, como todos saben, he corrido con todas mis fuerzas, he demostrado todo lo que podía con este club, con esta camiseta, y pues pasaron 10 años. Es curioso que a ti te calaran esos comentarios, ¿no? De la gente, de que Elder era el bueno de los dos, el defensa bueno de los dos. ¿En cierta manera eso te motivaba a ti como para dar un poquito más? Yo siempre, en mi vida, siempre he cogido las críticas, ¿no? Los comentarios negativos, para que eso me fortaleciera, para que eso me diera mucho más energía para volver, ¿no? Para superar mis obstáculos, para superar mis problemas. He traído eso siempre desde atrás, desde pequeño, y siempre ha funcionado, y afortunadamente todas las veces que me pasó eso, he conseguido dar la vuelta por cima, he conseguido demostrar que eras un jugador importante y que siempre podrían contar conmigo. Wellington, ¿me puedes contar el secreto para que funcionarais y os complementarais tan bien, tanto tú como el de Rosario? ¿Por qué funcionaba tan bien esa pareja de centrales? Hombre, es que Elder es una persona ímpar, ¿vale? Es un tío que tiene un corazón gigante y si tú lo llevas
como se debe, tú lo tienes en tus manos. Y nosotros hemos conectado tan bien, porque también él ha venido de una situación, ¿no? De una infancia muy, muy sufrida por ser órfano. Y yo creo que teníamos la misma ambición, ¿no? De demostrar que podíamos, que somos competentes, que poderíamos nos tornar, ¿no? Jugadores profesionales de un nivel alto. Y eso nos hizo que complementaron tan bien, que las cosas salieron como salieron. Pero fuera del campo, vosotros erais muy amigos, llevabais muy bien, pero fuera del campo erais personalidades muy distintas, ¿verdad? Extremadamente. Es que era imposible, no sé si sigue siendo imposible, detectar, ¿no? Así, no es detectar, es como, es que tú no sabes por dónde va a salir. Es una persona que tú ves que es tan bueno, y le acontecen las cosas que no le condiz con el corazón que tiene. Pero bueno, yo estoy muy feliz porque tuve la oportunidad de verlo este verano y saber lo que estás bien, que está más centrado, que puso su cabeza, ¿no? En el sitio y que tiene una familia y que estás bien. Tú siendo de una personalidad un poquito más en esa temporada, un poquito más recta en ese sentido, más moderado, ¿alguna vez intentaste aconsejar a Elder? Bueno, sí, pero es una persona que tenía su personalidad, ¿no? De una persona feliz. Siempre que tú a lo mejor, como ves que tú a veces tienes algún problema y tú te aconsejas con un amigo, ¿no? O con un familiar o algo así. Pero es que Elder era muy difícil aconsejarse con alguien. Estaba siempre feliz, siempre dispuesto, que no te trasladaba el problema que tenía o un posible problema. Entonces, era muy difícil. Entonces, siempre las conversaciones con Elder, por lo menos de mi parte, fue siempre en plan bien, en plan de cachondeo, en plan feliz. Nunca me ha dicho nada de un problema personal suyo que estaba... No le gustaba ponerse serio, ¿no? Hablar de temas serios. Exactamente. Wellington, erais 5 jugadores en plantilla que hablabais portugués. ¿Cómo de importante fue ese grupo de jugadores portugueses en el ascenso de ese Málaga Primera? Bueno, yo creo que se acopló muy bien porque cada uno tenía una personalidad distinta, ¿no? Eliseu también, con su manera de ser. Rosato ya eras un brasileño más centrado, más tranquilo. Yo también un poco más centrado, ¿no? Ahí, entonces, yo creo que eso fue el conjunto, ¿no? Y juntamos también con gente de españolas que también tenía una mezcla, ¿no? Yo creo que fue lo positivo, pero como te comenté antes, Fernando Sanz con su directiva, el Muñiz con su cuerpo técnico, ha sido suficientemente inteligente, suficientemente capacitados para gestionar bien este grupo y lograr el ascenso. Se hizo ese año una planificación deportiva que a la postre resultó ser un éxito rotundo. ¿Vosotros cuando estabais en la pretemporada antes que erais conscientes de que había equipo para ascender? Bueno, yo particularmente no, porque desconocía totalmente la segunda división española. Entonces yo no sabía a qué equipos iríamos defrontar. A lo mejor otros españoles que ya sí, que conocían bien la categoría, podría opinar mejor, ¿no? Pero dentro, al principio nunca se habló de ascenso. Siempre se habló de la permanencia, de ir paso a paso. Pero claro, cuando te juegas 6, 7 jornadas y logras vencer todas, te crea la ilusión, la expectativa de que tú eres capaz, de que el equipo era capaz. Y aparte, nosotros sentimos la confianza uno al otro, ¿no? Una confianza en su compañero, la confianza en el equipo técnico, la confianza en la directiva, porque había un
un acercamiento, ¿no? De todos. Oye, que se puede pagar esta fecha, que se puede esperar unos días más. Oye, que no hay dinero para prima, o que hay dinero para prima, pero se hablaba. Entonces, era un juego limpio, ¿no? Que todos sabíamos las cartas que había. Creo que eso fue una de las claves del éxito. Vosotros, como bien dices, ganaste esos 7 primeros partidos de liga, los que os puso el Liza desde muy pronto como un candidato claro al ascenso por ese 21 de 21 puntos posibles, pero como bien hemos comentado, en la segunda vuelta ya vinieron las curvas con derrotas importantes, sobre todo 3 de manera consecutiva en casa. Sobre todo se recuerda, ¿no? Las derrotas, sobre todo uno de los rivales que más difícil se lo puso esa temporada en Málaga fue la Real Sociedad, ¿no? ¿Tú te acuerdas un poco de esas batallas dialécticas que hubo con la Real esa temporada? Hombre, es que la plantilla era muy limitada, ¿no? Tenemos buenos jugadores, pero una plantilla muy corta. A lo mejor en cierto puesto no había una pieza a altura para recompor, ¿no? Entonces, eso se nota. Si no me equivoco, fueron 42 jornadas o 38. Sí. 38. 42. 42 jornadas, ¿no? Entonces, te ves, yo particular jugué 38 jornadas, 90 minutos, y se nota con lesiones, con cansancio. Entonces, claro, llegamos al final con poco combustible, digamos así. No sé yo, a lo mejor si 2, 3 jornadas más, no sé yo lo que había pasado. Físicamente llegasteis justo, pero también psicológicamente quizás fue una carga demasiado pesada el estar tanto tiempo en posición de ascenso. Eso desgasta, ¿no? Mentalmente. Desgasta. Estar abajo o estar arriba son desgastes, claro que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero lo desgaste mental y físico es impresionante, ¿no? Porque me recuerdo, nosotros vencemos las 7 jornadas y creí que no éramos primero, creí que éramos segundo, ¿no? Había un equipo que estaba en primera. Para las 7 primeras victorias estuvo el Málaga líder. Sí, nadie pues, más ganó los 7 primeros. Creo que luego perdemos o empatamos y perdemos el liderazgo. Entonces, para ver el nivel de competición, ¿no? Y nada, pues mira, llegamos a la última jornada necesitando la victoria para poder ascender. Los 3 partidos consecutivos que se perdieron fueron Real Sociedad, Nastic y Hércules, los 3 partidos consecutivos en casa. Se recuerda mucho, obviamente, el 4-6 del Hércules, que hubo pitada, incluso el público en un momento dado cantó los goles del rival, del Hércules. Eso a nivel de vestuario, ¿cómo se encajó y cómo se gestionó? Sobre todo para revertir la situación. Hombre, lo que te comenté, ¿no? Hay muchas veces que te puede tirar la toalla y mandarse todo a... Y hay otro momento que tú puedes, oye, que señores, eso no puede volver a pasar, que la afición tiene razón, la gente tiene razón y nosotros tenemos que espabilar. Yo creo que fue lo que pasó. Sabemos de nuestra capacidad, de nuestro potencial y sabíamos que éramos capaces de dar la vuelta. Sabíamos de la dificultad que íbamos a encontrar, porque del otro lado también hay gente que con un proyecto, con una ambición de ascender, y estamos todos ahí, ¿no? Entonces, aquello que tirase fuerza de donde no había es lo que iba a llegar por delante. Y Muñiz, personalmente, ¿cómo lo veíais en ese momento? ¿Lo veíais fuerte? ¿Lo veíais un poquito más débil? ¿Cómo gestionó él también ese momento? No, Muniz siempre fue para mí un entrenador muy inteligente. Claro que ha tenido sus fallos, ¿no? A lo mejor hay algunas maneras de hacer la gestión que a lo mejor sirve para chavales jóvenes, pero a lo mejor para veteranos no les sirve. Pero dentro de lo que había, ha hecho muy buena gestión, no solamente él, como su cuerpo técnico, que ha sabido en los momentos difíciles tirar petróleo donde no había, ¿no? Y eso hizo que nosotros fuéramos un equipo competitivo hasta la última jornada. Esa temporada uno de los nombres propios del Málaga fue su máximo goleador, que sin ser delantero marcó 14 goles, Antonio Hidalgo. ¿A ti te sorprendió, Antonio Hidalgo?
Bueno, un pouco, porque Antônio Daga tinha muitíssima capacidade, muitíssima qualidade, pero não eras um futebolista tão rápido, não? Ajá. Pero sabia cortar os caminhos, sabia se posicionar muito bem, e esta entrada de segunda linha, a ele ha venido muito bem. Então, sempre chegava desde fora com uma surpresa e era um finalizador, tinha muitíssima qualidade e, afortunadamente, foi uma peça muito importante que nos ajudou a ascender el equipo. El Málaga un poquito redirigió la senda, volvió a la senda victoriosa con victoria a domicilio, ¿no? En el campo del Celta y en el campo de Sánchez Pizjuán contra el Sevilla Atlético con un gol muy recordado de Javi Calleja. Luego hubo otra salida a Motril para enfrentarse a Granada 74, que fue una de las primeras veces en los tiempos recientes que se desplazó mucha gente de Málaga. ¿Tú recuerdas ese partido? ¿Cómo lo recuerdas ese partido que finalmente fue un 0-0? Hombre, eu creio que todos os partidos foram especiais, não? Cada um com sua particularidade e eu creio que desde aí também, não, de há tempo, porque a afição venia de temporadas anteriores muito difíceis e, claro, ver tão cerca a possibilidade de ascender e ver a equipe ter um rendimento muito baixo, mas nós sabíamos que era normal, não? Que em uma liga tão larga iríamos ter momentos baixos. O que nos preocupava era quanto poderia tardar, não? E isso foi uma preocupação de todos e claro, e aí momentos dentro de uma temporada que tu tem que ter resultados que te surpreendem, não? Que te motiva. E eu creio que aí foi de los partidos que nos deu um aire, que nos motivou, que nos hizo creer que realmente estávamos num caminho bueno e que, hombre, que teníamos que ter alegria para terminar a temporada. Gracias a ese empate y gracias a que la Real Sociedad perdió en el campo del Alavés, el Málaga llegó dependiendo de sí mismo a ese partido contra el Tenerife en la última jornada. Domingo a mediodía estaba todo de cara, ¿no? Para que subiera el Málaga. ¿Tú cómo recuerdas esos días previos y el día del ascenso, Wellington? Bueno, foi o partido que digamos assim, que me deu mais medo, não? Porque sabíamos da responsabilidade, sabíamos que nosso objetivo estava tão cerca, mas também sabíamos que nós estávamos custando, não? E em cima de nossa casa, um peso importante de nossa afição, e sabíamos que poderíamos tê-los a favor, mas também se as coisas não saíram tão bem, que iríamos ter em contra. E então, assim, até que o árbitro apita, pois a cosquilha, o dolor, tudo que tu puedas imaginar, teníamos dentro, não? Pero depois que o árbitro apita, uno já se incorpora, cada um sua armadura, não? E para partir para a batalha, e afortunadamente, pois, hemos conseguido. Ha sido uma festa muito bonita, que para mim ha sido o momento mais bonito de minha trajetória dentro do clube, dentro del campo, como sempre digo a todos, ver os trabalhadores chorando como niños, ¿no? Gente que realmente vive o clube como se deve viver, com uma paixão que passa de padre a hijo, a nieto, e isso foi muito bonito. ¿Para ti ese ascenso, tanto personal como profesionalmente, pudo suponer un poco un alivio, teniendo en cuenta que tú renunciaste a estar jugando en Europa, en Suiza, para irte a una segunda división? El día que se asciende, tú te dices a ti mismo, pues sí, he hecho bien viniendo al Málaga porque el año que viene voy a estar en primera. No, yo desde el primer momento que puse el pie en la Rosaleda, estaba seguro que había tomado la mejor decisión. Para mí personalmente, como profesional, y para mi familia, ¿no? Y ascender foi, digamos, un regalo, ¿no? de todo eso, ¿no? Wellington, ¿tú sabes que esa temporada fue tu mejor temporada como profesional en cuanto a minutos jugados en toda tu carrera?
Bueno, a mí siempre me preguntan, ¿no? Mis mejores partidos con la camiseta del club, mis mejores momentos. Yo me recuerdo perfectamente que yo siempre bromeé, ¿no? Que yo estaba volando. Me sentía muy leve, muy fresco, que todo me salía bien, me sentía a gusto en cualquier campo, en cualquier rival. Y fueron 38 jornadas, ¿no? Para ser un brasileño recién llegado de una liga suiza y correr así y ser un fijo del equipo, yo creo que luego he tenido otras ocasiones también, que ya no sé si vamos a hablar más adelante, de momentos complicados dentro del club. Sí, lo veremos. Que tuve que demostrar, que tuve que superar, que hubo momentos de estar enfrente del espejo y hablar conmigo mismo, ¿no? Decir que yo soy capaz, que tú eres capaz, que tú tienes que demostrar no solamente a la gente, pero a ti mismo, que tú puedes estar ahí, ¿no? Cuando llegó el momento de la era del rey, que empezó a fichar jugadores que... Yo aquí de vacaciones en Brasil se escuchaba los rumores que yo tenía que irme, que tenía que buscar salida porque no iba a jugar. En fin, yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Exacto. Si te iba a preguntar también, hablando de esa 2007-2008, Wellington, Juan Ramón Muñiz, ¿cómo hizo a mejor futbolista a Wellington? Bueno, hablando la verdad, ¿no? Hablando de su forma de jugar, de competir, de su forma que quería que fuera este central, ¿no? Pero yo creo que, más que nada, yo creo que he sorprendido a Muñiz, porque él no creo que esperaba que yo fuera tan aguerrido, tan firme, ¿no? Por mi porte físico, por ejemplo. No esperaba que yo fuera el tío que más pegara palo ahí atrás, digamos así, ¿no? ¿Él te lo reconoció? ¿Te lo llegó a reconocer alguna vez que le sorprendiste? Sí, porque yo creo que Muniz no me conocía, ¿no? Quien me llevó al Málaga fue Fernando. Fernando Gaspar, sí. Segundo, porque Fernando estaba con Camacho en Portugal, en el Benfica, y ya habíamos jugado contra algunas veces, ¿no? Entonces, claro, escuchar hablar, ver vídeos, no es igual que tú ves personalmente, ¿no? Y yo creo que sí, que he sorprendido a él, pero bueno, yo, Muniz, siempre he dicho que ha sido uno de los mejores entrenadores por eso, porque siempre ha sido sincero. Hubo momentos con Muniz que hablaba que no quería que los centrales cambiaran pases, porque no teníamos calidad o porque el equipo no tenía calidad. Porque, sabe, porque, oye, vamos jugar arriba y disputar el segundo balón y a partir de ahí pensamos a jugar. Bueno, el Málaga de Muñiz era mucho de juego directo, sobre todo, ¿no? Exactamente, porque muchas veces si salimos jugando y perdimos la pelota, recuerdo con Sandro, ¿no? El Sandro, hubo momentos que el Sandro, el cabrón, quería siempre regatear en borde de nuestra área con los centrales abiertos. Muniz aí dizia, senhores, por favor, tirar a pelota arriba, sacar o equipo e a partir do meio campo estáis livre, poder jogar. Então, sempre ha sido um treinador que ha sabido o que tinha em manos. Olha, que com este podemos jogar, com este não podemos. Tem uma equipe para pelear por mais, tem uma equipe para defender. Então, isso foi um pouco del sucesso, digamos assim. Sí, que sabía las limitaciones que tenía en el equipo y las sabía manejar muy bien, ¿no? Wellington, Fernando Sanz, tras ese ascenso, porque tú habías firmado era una cesión de un año con opción de compra, ¿no? Sí. Y el Málaga, en una época en la que no pagaba por sus fichajes, porque se está saliendo de la ley concursal, pagó la opción de compra tuya de 550.000 euros y te firmó por 4 temporadas. Esa apuesta en firme por ti, ¿qué supuso para Wellington? Un reconocimiento de mi trabajo. Por la temporada que hizo, hubo ofertas, mucha gente sabía de la cláusula que tenía, ¿no? Y eso creo que apertó un poco el Málaga. ¿Qué cláusula tenía, Wellington? Yo también, bueno, tenía una cláusula
superior de 1,5 milhões, Sí. pero en Málaga tenía la opción de 550 Ajá. euros, si no me equivoco. Sí. Y entonces la gente sabía que la cláusula no se iba a pagar, que el Grasshopper, por importe igual que el Málaga o algo superior, me lo vendía sin problema, porque sabía que yo no quería volver. Ok. Eso he dejado siempre claro, ¿no? Ajá. Y bueno, yo creo que fue algo en común, porque el Málaga quería que yo siguiera y yo estaba encantado en seguir. El descanso. Colabora Copa Lima Cerrajería. ¿Campero o espeto? Campero, ¿Cuál es tu sitio, tu rincón favorito de Málaga? mi casa. ¿Un hobby o una afición que hayas descubierto desde tu retirada? Desde mi retirada, yo qué sé. Sigues con el fútbol a tope, ¿no? No, la verdad que ¿No? no. Yo intenté olvidarme un poco del fútbol. Tuve un par de años sin ver nada de fútbol. Ahora volví, porque, claro, como yo me lesioné y no me he retirado como me gustaría, entonces me mosqueé un poco, ¿no? Pero hubo un día que yo, por la calle, vi a una persona en silla de roda y luego vi una otra con una pierna amputada, que se dice, ahí en España, con la pierna cortada. Sí, se dice así, amputada. Amputada, exacto. Y yo me di cuenta, yo paré y digo, hostia, que yo me estoy quejando por mi rodilla, ¿no? Si yo tuve la fortuna de haber disfrutado del fútbol, de haber realizado un sueño que era ser futbolista, me estoy quejando. Entonces me di cuenta que estaba siendo ingrato, ¿sabes? Sí. A partir de ahí empecé a ver fútbol otra vez. Pero un hobby, yo, bueno, ir al cine, estar con mis hijas, disfrutar, porque yo no he disfrutado con ellas. Muy bien. ¿Cuánto echas de menos ser futbolista de 0 a 10? 1000. Las 3 personas de fútbol que más determinantes hayan sido en tu carrera. Bueno, mi padre, mi mujer y Dios, porque fueron las personas bueno, mi padre, mi madre y mi mujer, vamos. Ok. ¿Un referente futbolístico de tu juventud? Bueno, yo tenía al Aldair, el brasileño, y después al portugués Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho. Sin decir cuál, no hace falta. ¿Te arrepientes de alguna decisión deportiva de tu carrera? Sí, normal. ¿Tu estadio favorito en el que hayas jugado pero que no haya sido el tuyo? Depende, ¿eh? Porque hay muchos estadios bonitos que has disfrutado, pero yo me llevaba bien en Gijón. ¿Dónde? En Gijón. Ah, en Gijón. Vale, sí, allá marcaste algún gol, ¿no? Sí, Ajá. ¿Tu club favorito de infancia cuál era? tantos. Y si fueras ojeador, scout, ¿cómo describirías al mejor Wellington futbolista? Bueno, un polivalente, ¿no? No, como ha sido toda mi carrera, nunca he sido un futbolista increíble, pero siempre he tenido una regularidad importante. Yo creo que eso cuenta muchísimo. El segundo tiempo. Colabora Futnando Catering y Eventos. Tu llegada al profesionalismo fue muy currada, ¿no? Muy trabajada. Hasta los 18 años compaginabas el trabajo en la granja, en el campo, con entrenamientos en clubes no profesionales. ¿Cómo era tu día a día en Álvarez Florence? Pues mira, muy sufrida, pero al mismo tiempo muy alegre, ¿sabe? Porque trabajaba en el campo de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ajá. Llegaba a mi casa, me duchaba, cenaba algo y iba al colegio, ¿no? Que empezaba a las 7. A las 10:30 terminaba. Como yo vivía en la granja, tenía que esperar el autobús para volver a la granja. Entonces llegaba a mi casa a las 12 menos cuarto, me acostaba a las 1:15 y el día siguiente a las 6 otra vez despierto.
Ajá. Pero claro, no tenía ningún tipo de problema, ¿no? Era trabajo, era el cansancio físicamente, pero mentalmente estaba muy bien, joven, con mucha ilusión. Y el fútbol siempre fue mi pasión, pero nunca me lo imaginaba que un día pudiera ser un futbolista profesional. Entonces, Mira. jugaba en el equipo del colegio, Mm. en la ciudad, y a los domingos, pues el equipo de la granja. ¿Y en qué momento cambia todo y se te pone todo de cara para dedicarte al fútbol? Pues mira, con 18 años, cuando un equipo grande aquí de Brasil viene a un pueblo cerca del mío a hacer unas pruebas, fue una mañana entera, ¿Qué equipo fue? el Guaraní de El Guaraní. Campinas, que en su momento era un equipo muy, muy grande. Ajá. Y entonces hizo una prueba y yo hasta los 18 años era portero y nunca había jugado. De campo, jugador de campo. Correcto. Entonces, claro, al llegar ahí tarde, había 15 porteros de fuera. Entonces yo me puse de delantero porque era el último partido, yo me puse de delantero, ¿no? Pero claro, al calentamiento paso cerca del cuerpo técnico y escucho que ellos necesitaban un central. Entonces yo escuchara eso, me voy al tío que estaba apuntando y montando la equipo y le dije, oye, que en mi equipo hay muchos delanteros, póngame de central. Sí. Entonces fue cuando yo cambié y a los 5 minutos, como yo corría mucho, tenía un buen senso bueno, yo me llevaba bien casi todos los deportes, nunca he sido el mejor, Sí, pero sí. siempre estaba ahí, ¿no? Y me salió bien, entonces me llama el entrenador y dicho, oye, vamos a hacer ahora una selección de los 22 mejores y tú estás entre ellos, así que frénate un poquito, guarda para que después pueda demostrarlo. Y así fue, jugamos 30 minutos, le gustó y entonces, claro, yo voy a mi casa, es como si no estaba creyendo, ¿no? Lo que había pasado. Si es cosas de Dios, que eso estaba escrito, pero a partir de ahí, pues me tiré 6 meses seguindo trabajando en el campo hasta que me llamara para el próximo año. Ya empecé a jugar en el pueblo, en el equipo de la finca de Central, los 6 meses, y a partir de ahí, pues cuando empezó mi carrera. ¿Cuántos años pasaron desde que estuviste en Guaraní hasta que llegaste a Portugal? Pues eso fue en 97. Yo llegué a Portugal en 2003. Fueron 6 años, ¿no? 6 años. ¿Y cómo se produce la llegada al fútbol portugués? No, fue muy curioso porque yo estaba en primera ref, en segunda ref, y mi portero había sido creado en una escuela de un equipo de primera en 2002, que era el Paraná Clube, ¿no? Claro, y los dos porteros se hablaban muchísimo, que eran muy amigos. Y entonces el equipo este estaba en último, el descenso, primera división de la Liga Brasileña. Y ellos hablando entre ellos y el portero comenta de mí, ay, que aquí hay un canillo que no vea, que el chico reparte palos, que es muy... Y yo, ay, que yo creí que podría encajar muy bien en tu equipo. Y así fue. Un domingo en segunda Renfe y el martes, el miércoles jugué en primera. A ti nunca te ha afectado los cambios de categoría, ¿eh? Porque tú has jugado a un grandísimo nivel en todas las categorías y en todos los países. Yo creo que los que has jugado hasta, vamos, desde lo que estás hablando ahora de jugar en tercera ref o segunda ref en Brasil, hasta incluso jugar casi los cuartos de final de una Champions. O sea, y siempre a un nivel óptimo, ¿no? No, mira, yo siempre me pregunto, ¿no? Y siempre así, me quedo con la intriga porque yo no me imaginaba, como te comenté antes, de ser un futbolista profesional. Sí. Pero después de haber sido, me quedo con la espinita de que podría haber llegado mucho más lejos. ¿Sabe? Yo agradezco todos los días, ¿no? No es eso, pero después de haber compartido vestuário com outros futbolistas, de haver jogado em contra com outros futbolistas, eu creio que se hubiera estado num equipo com outras dimensões,
yo creo que a lo mejor hubiera crecido también junto a ellos, como me ha pasado en toda mi vida. La ¿no? oportunidad la tuviste seguro, ¿no? Entonces, siempre que hubo obstáculos, yo he trabajado y currado para superar, ¿sabes? Y poder equiparar, ¿no? Porque cuando llegó el equipo de Champions, yo me acuerdo perfectamente que cuando ficharon a Jorge Matthijs, por ejemplo, subcampeón del mundo con Holanda, todos me vieron fuera del Málaga. ¿A ti te dolió eso? Hombre, cómo no. Yo estaba de vacaciones y súper feliz, ¿no? Porque en España, hombre, si no hubiera ganado Brasil, yo quería que ganase España. Yo siempre digo a la gente que todo que tengo en mi vida, afortunadamente, lo debo a España y no a Brasil, porque aquí no tuve oportunidad y ahí vosotros me dieron la oportunidad. Yo llegué siempre que soy hijo español, ¿no? Y entonces, claro, cuando ficha a Jorge Matthijs, la gente me pone fuera del club. Y cuando dices la gente, ¿a quién te refieres? ¿A la afición? O... a la afición y todos. Yo creo que hasta incluso dentro del club, ¿no? Y hubo conversaciones de yo poder ir cedido, pero afortunadamente me lesioné en pretemporada y claro, al tener que recuperar un par de meses, cuando empezó a jugar a Jorge Matthijs, la gente empezó a echarme de menos. Y bueno, y a partir de ahí... Pero tú básicamente, a menos que hayas estado lesionado, en el Málaga has jugado prácticamente siempre, ¿no? Bueno, una vez que Muniz me puso de castigo, creo que quedé 4 o 5 jornadas de suplente. ¿Ah, sí? ¿Eso cuándo fue? En la 2009-2010, en primera, ¿no? En primera. ¿Y a qué se debe ese castigo, te acuerdas? No, porque, vamos a ver, yo tengo mi forma de ser también, ¿no? De jugar, ¿no? A mí me pasó con Javi Gracia también, ¿vale? Porque hay cosas que yo tengo una opinión, pues no era la misma del míster, pero mi fallo fue siempre discutir, a lo mejor por delante de alguien. A lo mejor si yo hubiera dicho entre yo y él, no hubiera pasado nada. Entonces, claro, él es el líder y no puede perder el mando del grupo delante de un futbolista. Yo lo entiendo perfectamente y lo he reconocido. Sí, era un jugador con carácter, ¿no? Dentro y fuera del campo. Vamos a rebobinar un poco. Estábamos hablando de cómo llegaste a Paraná a través de un portero, que el portero de Paraná tenía un contacto, ¿no? O te conocía en la segunda, tercera federación de lo que sería esa categoría. El portero que estaba en mi equipo. Eso, conocía al portero de allí. Conocí exactamente, conocí el portero del Paraná. ¿Y de ahí a Portugal, cómo vas? Sí, de ahí entonces, lo que te comenté, ¿no? Mi vida cambió, así, hubo momentos de cambio, pero cambio de 0 a 100. Sí. ¿No? Que salí del campo a un equipo sem haber hecho toda una base, pasar por toda la categoría, ¿no? Y ya de pronto tenía que jugar. Yo en 97 salí, jugué 18 partidos con el filial y después ya en el profesional. Sí. Entonces, assim, fueron 3 meses en filial y ya directamente el profesional. Luego salgo de segunda Renfe a primera y un partido en casa contra un equipo grande y el segundo partido que jugué domingo, el miércoles en el Maracaná contra Romário. Entonces, ¿sabes? Los cambios fueron así muy bruscos. Sí. Pero yo tenía tanta ilusión, tantas ganas y yo creí que la universidad, la facultad de la vida, ¿no? Que fue trabajar en el campo, me hizo muy fuerte para poder saber que aquello no era nada, ¿no? Que los problemas, los obstáculos de aquello cerca de lo que yo había vivido no era nada. Creo que hoy es lo que falta. No solo a los futbolistas, que falta a nuestros hijos, a nuestros hermanos pequeños, ¿no? Que, la humildad, ¿no? Que no ha vivido, la
dificultad, ¿no? Hoy todos los niños tienen lo que quieran, a la hora que quieran. Mi padre con una mirada lo sabía perfectamente lo que quería decir. Hoy los niños te sacan la lengua y tú estás en un mundo tan veloz, que a lo mejor tú no tienes tiempo para educar a tu hijo o el mundo no te deja educar a tu hijo porque mi padre me pegaba, sea donde sea, ¿no? Si yo no me portara bien, me daba igual si fuera delante de la gente o no. Yo tenía que respetarlo. Hoy si tú pegas a tu hijo para educarlo, no digo agredirlo, ¿vale? Pero para educarlo, la gente te denuncia, te llama a la policía. Entonces, volviendo al fútbol, yo creo que eso, hoy los niños tienen todo. Tú con un niño de 10 años, tienes que tener representante, tienes que tener una marca de botas. Es que antes tú tenías que currar para ganar. Hoy tú es al revés, tú ganas y después vas a currar. Exacto. Vale, entonces tú estás conmigo de representante, si no va bien, mañana te está con otro, y cuando te das cuenta, yo veo muchos futbolistas que han pasado conmigo, que no quiero nombrar, y han pasado en equipos que con 26 años están pensando en dejar el fútbol, o han dejado el fútbol con 26, 27 años. Y yo, mi mejor momento futbolísticamente fue con 33 años. Exacto. Con toda la ilusión del mundo, con las ganas. ¿No? Yo tengo amigos ahí que, hombre, que yo veo la Eurocopa, veo el Mundial, yo quiero estar ahí. A futbolista que tiene toda la calidad del mundo, que está en un equipo que le puede llevar a eso, pero que no quiere. Prefiere ir a Ibiza, prefiere ir al Maracas, prefiere ir, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, un poco es eso. Sí, eso en tu cabeza, por todas las experiencias pasadas que habías tenido tú, muy complicado de entender con esa vida tan trabajada y tan sufrida que habías llevado. Me habías comentado que en uno de tus partidos cuando llega a Paraná, que en cuestión de semanas pasa de jugar en fútbol casi semiprofesional o amateur a jugar en Maracaná ante Romario. Si tú pudieras retroceder en el tiempo y meterte en la cabeza de ese Wellington que estaba en Maracaná con Paraná, ¿qué se le pasaba por la cabeza? ¿Qué emociones o qué sentimientos tenía en la cabeza, Wellington? No cambiaría ningún segundo, tío. Lo he disfrutado como un niño, el viaje, el avión, la comida, la concentración, la charla del mister, el viaje del hotel al estadio, llorando y afortunadamente que era la noche, ¿no? La gente no me veía. Yo llorando porque yo sabía que iba a jugar en un estadio mítico donde ha pasado los gran futbolistas y aparte que iba a jugar con un ídolo que yo lo había visto por la tele 1000 veces. ¿Tienes la foto con Romario de ese partido en algún sitio o no? No, aquí en este tiempo no tenía lo que es hoy y tampoco tenía contacto con la prensa para eso. Pero no sé, a lo mejor podría buscar a ver si sale algo. Seguro. Tras esa temporada en Paraná, ¿no? ¿Es cuando te vas ya a Portugal, a Peñafiel? No, entonces eso fue la Liga Brasileña, porque en Brasil es dividido por muchas ligas. Tiene la estadual, que es como si fuera la provincia, y son los 3 primeros meses los 3 primeros meses del año, salvo enero, en marzo, abril, mayo, exactamente. Y después viene la Liga Brasileña. Entonces, en la Liga estadual, vuelve un central zurdo al equipo. El club tiene 5 títulos. El central había participado de los 5. ¿Sí? Él vuelve como capitán, como líder, y un capitán líder. Y yo en ese momento, no sé si fue un fallo o no, pero yo no supe esperar mi momento, soportar mi momento, ¿no? Porque yo en mi cabeza, digo, oye, que yo he estado aquí, he logrado el objetivo, jugué todos los partidos, ayudé a salvar el equipo y ahora que yo pudiera disfrutar, viene otra persona a quitarme el sitio. Entonces, yo hablé con mi representante porque quería irme y me dio la salida a Portugal. ¿Y Portugal qué tal? Porque ya estuviste 3 temporadas y en la primera lograste el ascenso a la primera división, ¿no? ¿Cómo recuerdas tus 3 años en Portugal? Pues mira,
Foi muito similar ao que me ha passado no Málaga, não? Ajá. Fui com a ilusão de estar em Europa, mas não tinha nem puta ideia de onde iba a estar. E Penafiel é um pueblo muito pequeno, cerca del Porto, Ajá. pueblo muito antigo, se não me equivoco, tem 200 e tantos anos. Sí. Então são as coisas muito antigas, uma equipe muito pequena. Ujú. Pero passou o mesmo que passou em Málaga. Montamos uma equipe para não descender e hemos logrado vitórias e vitórias. Hemos logrado criar um grupo, uma família e ascendemos também. E foi quase igual ao Málaga, as últimas jornadas sem força, pero hemos logrado. E logo estivemos um ano, o ano seguinte em primeira, por 3 ou 4 pontos. Não hemos Salvado. Não hemos logrado estar em UEFA. E já no ano seguinte, depois já o presidente que estava essa avenida arriba, ha fichado jogadores com experiência, não sei que, não sei quanto. Afinal, hemos descendido com muitas jornadas de antelação. Y de ahí, ¿cómo te sale lo de Suiza? Wellington, ¿cómo decides? Porque para un brasileño también irse a un fútbol suizo puede ser casi demasiado exótico, ¿no? Sobre todo por el clima, por la cultura y por todo. ¿Cómo se da esa oportunidad? Bueno, eu tive um problema com o presidente, que o presidente era o dono da Sport TV e do periódico mais famoso de Portugal. Tivemos um problema, então ele meio que me pôs muitíssimos problemas para fichar por outra equipe. Então, a única saída que vi era ir ao estrangeiro, a outro país, e onde saiu ir a Grasshoppers. ¿Y qué tal allí? Dice que cuando fuiste al Málaga no quisiste volver. ¿Era porque familiarmente o personalmente no gustaba estar en Suiza? Em Suíça, umas instalações incríveis, importante. O trato es que não tinha nada que ver com todos os clubes que eu havia passado. Ali me senti um pouco futebolista de verdade, não? Pero claro, quando te chega o inverno e te das conta que tem que estar encerrado, sem poder falar o idioma, vendo tu mulher com tu hija 24 horas dentro de um piso, como se estuvieran en la cárcel, y llorando y echándose de menos de la familia, eso te pesa, eso no te dejas tranquilo para poder hacer tu trabajo, ¿no? Te afecta y afecta muchísimo. Entonces, claro, eso fue lo que más a mí me pesó por tomar la decisión de ir a otro lado. Allí fuiste tercer mejor defensa de la liga, ¿no? Según lo que se lee por internet. Estuviste allí solo una temporada, tú llegaste allí, en tu primer año te afianzas en el 11, ganasteis la Intertoto, ¿no? Nada más llegar, la Copa Intertoto. Jugasteis la Copa de la UEFA, pero bueno, perdisteis ahí los 4 partidos de grupo, incluyendo jugasteis con el Sevilla también, ¿verdad? Y de ahí ya después, por ese buen hacer en Grasshopper, porque también tenía ganas de salir, recalas en el Málaga. Ahí hemos charlado ya del ascenso, y ya con el Málaga en primera división, te iba a comentar que la primera división te vino casi mejor que la segunda división, porque se vio un mejor Wellington, ¿no? En primera casi que en segunda. El mejor Wellington lo hemos visto, como hemos dicho antes, cuanto más alto de categoría, mejor, ¿no? Hombre, lo que eu hablo sempre com a gente, não? Quanto mais abaixo, pior. Né? Te vas a campos jodidos, com árbitros jodidos, sem dinheiro, sem afição, sem estádio. Então, quanto mais abaixo, é mais complicado demonstrar tu potencial. Quanto mais arriba, melhor. Todo é muito bom. O ambiente, o dinheiro, o estádio, a afição, tu vida, tudo cambia, não? Então, o ano que estivemos em primeira, pois para mim foi um reto muito importante escutado muitas vezes, pois que para em segunda vai bem, pero para a primeira é muito curto. Então, o que sempre te dito, não? Eu sempre me pegava algo para motivar-me, sabe? Então, a escutar estas coisas, sempre corria isso para, oye, que recórdate que estão falando isso, que falaram isso. Muitas vezes tinha um recorte de um periódico. Ah, sim? Em uma habitação ou algum lado na caixa
¿Te recuerda algún recorte en concreto que te motivara? Eu comentei, pô, mira, esse é uno, ¿no? Que recordo qual periódico que ponía que yo para a primeira era um central muy curto, que não valia. Entonces, yo siempre que cuando me venía abajo por algo que sea, miraba el periódico y yo, oye, ¿ves esto? Pues mira, tienes que demostrar a ti mismo que tú no eres este. Y así fue. Se fue Muñiz, llegó Tapia, que casi te mejoró, ¿no? ¿Qué diferencia hubo para ti entre Muñiz y Antonio Tapia? No, porque Muniz tenía un estilo muy de no salir un poco de lo que es, ¿no? Más rígido, ¿no? Rígido, sí, de la línea, ¿no? De trabajo. Y Tapia, pues mira, igual, pero con un estilo totalmente diferente. Había momentos graciosos, momentos de relaxamiento, ¿no? Y a mí me pasó muchísima confianza, apostaba muchísimo en mí y siempre me venía con charlas positivas, ¿no? Que yo era capaz de más, que era mi oportunidad, que yo tenía que seguir creciendo, ¿no? Y me demostraba un poco los caminos, ¿no? Por donde tenía que seguir. Y lo he hecho muchísimo caso y lo agradezco también muchísimo. Repasando entrenadores que has tenido en el Málaga, hemos dicho Muñiz, Tapia, Gesualdo Ferreira, Pellegrini, Suster, Javi Gracia, Juan de Ramos, el Gato Romero, Michel. ¿Quién fue el que te llevó a un nivel más alto? Bueno, que el Michel no llegué a jugar. No llegaste a coincidir con él. Con Gato. Me lesioné con Juan. Pero estabas en plantilla, ¿no? Sí, la segunda jornada con Juan de Ramos fue cuando me lesioné y después intenté recuperarme y ya no pude. Y ahí el cuerpo técnico. Ahí sí con Gato Romero y el mister o Pellicer y después. ¿Y quién fue el que te llevó a un nivel más alto de todos los entrenadores que tuviste? No, vamos a ver, mira, cada uno en su particularidad, ¿no? Yo siempre digo que si llego a ser entrenador algún día, yo voy a coger algo de todos, ¿no? Sí. Un poquito de todo, ¿no? Tanto a la parte buena cuanto a la parte mala, en mi opinión, ¿vale? Entonces, he tenido entrenadores buenos, como también he tenido entrenadores muy malos. Hubo entrenadores que eran muy buenos en unas cosas y eran malos en otras, pero claro, tenía un cuerpo técnico que compensaba esta debilidad, digamos así. Y muchos, a lo mejor, como ha triunfado en otros sitios por su manera, no quería abdicar, abrir mão de lo que ha llevado el éxito, pero a lo mejor era otro momento, otro futbolista, otro sitio. Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero llevar conmigo, ¿no? Porque todo es igual, de día como a noche, ¿no? Digamos así. Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, todos me demostraron muchísima calidad y también me demostraron fallo, como yo voy a tener, como tú lo tienes, ¿no? Pero yo creo que lo que más me hizo crecer fue realmente la demanda, ¿no? El Málaga estaba en un escalón, de repente te subes a otro. Y lo que ha pasado, si tú te pillas los futbolistas de cuando ascendemos en 2007, 2008, unos se fueron porque fueron a otro equipo, porque tenían un contrato mejor, pero futbolísticamente yo fui siguiendo de acuerdo con la demanda, ¿no? Exacto. Vamos a la primera, vamos en Champions. Yo qué sé, a lo mejor lo que te comenté, si hubiera ido con la selección, pues mira, a lo mejor podría haber demostrado también que valía. Sí. ¿Esa es una de tus espinitas en tu carrera, no haber ido nunca con la selección? Sí. ¿Hubo alguna oportunidad alguna vez, alguna llamada o algo? Que yo sepa, ¿no? Ok. ¿Y por qué? ¿Crees que te penalizó no tener una trayectoria más o menos importante en Brasil, quizás? O por haber nacido en el país equivocado, de otro país. Sí. Hombre, es que eso aquí es muy grande, ¿no? Entonces,
los jugadores que van con la selección brasileña o ha pasado por toda la base de la selección desde abajo o ha estado en equipos muy grandes. Estoy hablando de equipos como Real Madrid, Barça, Paris Saint-Germain. Sí, pero hubo una temporada en la que Wellington era el mejor defensa del 11 de la jornada de la Champions, por ejemplo, en la 2012-2013, ¿no? Sí, pues mira. Que digo, que es una excusa suficientemente buena como para a lo mejor haber ido alguna vez o debutar incluso con la selección, ¿no? Hombre, yo creo que sí, pero bueno, se habla muchísimo, ¿no? De los que hay de representantes, de claro. toda esa historia, en fin, yo no tenía representantes para me llevar o al menos me obligar a eso, pero sí que hubo ofertas de clubes grandes que no llegó a se concretizar y nada, yo creo que estaba escrito, ¿no? Estaba escrito historia en el club. Afortunadamente, lo que tú has comentado, ¿no? Estoy entre los mejores del club y eso no tiene precio. Fuiste, Wellington, un central de mucha importancia, ¿no? De mucho pozo en la liga durante muchos años. De hecho, muchas veces los medios te situaban mucho como incluso un antihéroe, sobre todo en los duelos contra los grandes. ¿Te afectó mucho esa presión mediática en los enfrentamientos, especialmente contra Messi? Para nada. ¿Vale? Yo sabía siempre de mi trabajo, de mi carácter, de mi valía, ¿no? Muchas veces la prensa por vender, porque yo he tenido muchas discusiones con gente de la prensa que hoy tengo una amistad muy cercana. Sí. Porque yo en su momento hablaba con él, digo, mira, vosotros hacéis de todo para vender, sí. ¿no? Para asegurar vuestro trabajo, pero no pensáis en el trabajo de la otra persona, ¿no? Si tú miras la polémica más grande esa con Messi, por ejemplo, cuando le cojo por el cuello, si tú ves la imagen, yo a él no le agrido. Ahora pilla lances de Sergio Ramos, por ejemplo. Tiene nada que ver también. Pepe. Sí. Una agresión. Entonces, yo nunca fui maldoso con nadie de hacer daño, de le partir. Nada. Hombre, fui peleón, pero... Y te gustaba marcar territorio, ¿no? También, ¿no? Te gustaba marcar territorio. A un cierto punto, porque yo sabía que ahí difícilmente llegaba lo finalmente, ¿no? Y esa no era la idea. Pero sí de demostrar que yo ahí era mi sitio, que yo estaba defendiendo mi territorio, mi camiseta, mi escudo, mi clube. ¿No? Isso tem que deixado sempre claro. E lo gracioso é que muita gente que eu joguei em contra, que logo ha sido companheiro meu, se surpreendeu porque pensava que eu era um chulo, um capullo fora de campo e se vê que era um amigo de campo. Nada que ver, pero a ti es verdad que te motivaba, ¿no? Que te excitaba mucho jugar contra los equipos grandes, ¿no? Hombre, por supuesto, porque toda mi vida pasé deseando eso y cuando tengo la oportunidad, yo quería estar allí, ¿no? Quería estar en su sitio también. Para estar allí tenía que demostrar que yo podría competir con ellos de igual para igual. Aquí eu, com os amigos hoje, ¿no? Que tenemos aquí un grupo de amigos que juegan fútbol y charlamos mucho y muchas veces quedamos ahí horas y horas charlando y a ellos les gusta preguntar muchísimo, ¿no? Porque nunca han vivido, ¿no? Y pone mis vídeos y enseña a toda la gente. Yo he estado aquí, mira dónde está ahora con nosotros aquí, en un campo, en un descampado, en fin. Claro. Y yo les digo siempre, ¿no? Que, hombre, era el sueño estar ahí. Y entonces, claro, tú tienes la oportunidad y tú tienes que agarrarlo como sea. Para estar ahí. Y vale, me acordé. Entonces, claro, el Mundial en Brasil, por ejemplo, si tú te fijas, la línea defensiva de Brasil, ¿no? La línea de 4, era por la izquierda, era Marcelo. Mundial 2014, sí. Exactamente, Marcelo, en el Real Madrid, estaba David Luiz, del Paris Saint-Germain. Dante. Bueno, Dante empezó, bueno, Dante también, pero Dante ya es otra cosa. Dante, Miranda, sí, mira. no entra donde yo quiero llegar.
Thiago Silva Thiago Silva. y Daniel Alves, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos partidos esta gente pierde al año? Sí, a lo mejor pierden cada uno. De 60 partidos, vamos. Que entre sí, una pues cosa... 5 o 6, ¿no? En toda la temporada, ¿no? Ajá. Vamos a ver. ¿Cuántas veces sale por detrás del marcador? Muy ¿Cuántas veces juegan de espalda? Sí. Con una presión de espalda. Es que, claro, cuando tú defrontas un mundial, que tú ya no eres tan superior, claro, necesitas... que tú a lo mejor está igual o incluso por abajo, porque la selección brasileña hoy está por abajo de equipos. Sí. Claro, entonces te sale con el marcador en contra. Tu cuerpo, tu mente no está preparada para soportar, para las exigencias que te pide, ¿no? Para superar eso, que tú tienes que coger el doble, que tú tienes que esforzar mucho más, que tú tienes que pelear. Claro, tú juegas ahí, tú tienes un lateral, tienes el centrocampista, tienes un delantero, tú juegas libre. Sí. Diferente de Miranda, de Dante, que jugaban en equipos ya inferiores, competitivos, con entrenadores que competem. Sí. ¿No? Es lo que quiero decir, porque yo pasé toda mi vida jugando contra los mejores delanteros del mundo. ¿Eh? Eso es. Los mejores del mundo. La gente, no, señor, es que yo jugaba 90 minutos contra los mejores y muchas veces, pues, mira, fue raras las ocasiones que salimos con un resultado de 4 o 5 goles. ¿Hubo algún delantero Wellington que tú a lo largo de tu carrera dijeras yo no puedo con este tío? A mí particularmente nunca me gustó los delanteros altos, ¿no? Es que la pelota está con su portero, con su central y a ti te está pegando un pedazo. Sí. ¿No? Bramovic, Diego Costa, Adures, futbolista en este perfil, ¿vale? No te gustaba, sí. Los delanteros siempre, los bajitos, los bajitos rápidos, ¿no? Me encantaba porque yo metí el balón al fondo y yo siempre metí el cuerpo, la velocidad, y tenía un buen senso de cobertura, entonces eso me llevaba muy bien. Pero estos otros tíos que la pelota estaba al otro lado, pisando, te estaba dando codazos, estaba puteando, me sacaba desde el partido. Mucho. Oye, Wellington, una pregunta que se hace todo el malaguismo. Con Wellington en el Westfalen, en Dortmund, ¿el Málaga hubiera pasado esa eliminatoria? Pues yo me pregunto todos los días que no sé. Nos lo preguntamos todo, ¿eh? Sí. Hombre, una pena. Pero bueno, siempre hay un porqué, ¿no? Entonces, no era para estar. Ajá. Oye, hablando un poquito de los años de Champions, tenía que ser curioso, ¿no? Estar entrenando ahí entre esos jugadores, ¿no? ¿Quién era de esa época el mejor? El que tú dijeras, este futbolista es el mejor de este equipo sin duda, o es algo diferente. No, era todo diferente, ¿no? Porque sí, ¿no? Una calidad impresionante. Los rondos, los entrenamientos, era brutal. ¿No? No sé, cualquier rondo tonto te mareabas dentro, ¿no? de la calidad. Y en otros años, pues no, otros años era normalito, entraba, salía y nada, pero ahí era brutal. Pero si tengo que nombrar, sin equivocarme así, o que sea, es que Isco es increíble. Te lo iba a decir, porque además tampoco se le conocía mucho cuando llegó al Málaga. Isco tenía la magia, ¿no? Del control que tenía, de los goles que metía, de cómo era su forma de ser, ¿no? Como persona. A lo mejor a veces tú eres un futbolista, pero eres un tío amargado, ¿no? O eres un tío de puta madre, pero no tenía... Es que Isco era un tío completo. Yo me recuerdo perfectamente que en muchas ocasiones, después de jugar un partido, a la vuelta de los entrenamientos, que tú tenías que era un día más duro, ¿no? Que tú tenías que hacer los partidillos, los chavales empezaban a hacerte tontería, un sombrero o un caño, y tú dices, oye, pero espera, a ver, si tú entras en el partido y se esconde y no lo haces, ¿por qué lo vas a hacer aquí? Claro. Yo ya
repartía luego una hostia. Lo hacía los partidos, incluso los partidos mucho más, lo que todos hemos visto, ¿no? Y ya llegado en el Real Madrid en la selección porque eras de otro mundo, vamos. En esa época de Champions, desde que el Jeque compra el club en 2010 se acercan esas temporadas de ensueño con fichajes rimbombantes que llegan a la entidad, jugadores como tú, como Eliseu, como Jesús Gámez, que lleváis mucho tiempo ya o varias temporadas en el club, ¿cómo interpretáis esos años? ¿Sois conscientes de que es un poquito un oasis en el desierto, que es flor de un día, o os sentís realmente identificado con ese proyecto? Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Y creo Vale. que, y lo imagino que todos también, lo que tú has nombrado, le ha pasado por la cabeza lo mismo, ¿no? De que, oye, que cuentan conmigo, no cuentan conmigo, ¿no? Porque piensan que los fichajes así, yo a ver que vai llegar, ¿no? Y se acaba siempre por la prensa, de antelación. Entonces, claro, tú te quedas muy feliz por saber que te está haciendo un equipazo, pero por otro lado con miedo de que tú no puedes ser parte del proyecto. Pero cuando te da la oportunidad de que tú estás dentro, yo creo que cualquier uno de esos que tú nombraste tenía mucho carácter, mucha personalidad y fútbol. Sí. Para estar. Cuestión, lo que te he dicho, de oportunidad, ¿no? De estar ahí, de estar... Tanto que, bueno, Jesús se fue, Eliseu se fue, volvieron y tenían cualidad perfectamente para jugar en cualquier equipo. ¿Cómo me refiero? Tú comentabas que ahí pasaste uno de los momentos más complicados, puede ser tuyo en el Málaga, cuando se empieza a confeccionar la plantilla y se habla de Matt Tyson, de que tú podías salir. ¿Puede ser ese en tus 10 temporadas en el club uno de tus momentos más complicados, Wellington? Bueno, sí, sí. ¿O fueron sí, las lesiones posteriores? No, fueron las lesiones, ¿no? Pero las lesiones hacen parte de la profesión del deporte, ¿no? Pero sí es cierto que este momento me dejó muy triste de cómo fue llevado, ¿no? la situación. Pero también lo entendía, que el fútbol es así. Y nunca he tenido miedo de que se hubiera pasado, hubiera ido a otro club y hubiera jugado igual. Yo nunca he tenido miedo, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas positivas mías he tenido miedo. Me da igual jugar en primera como en cuarta. Era igual, ¿sabes? Yo lo quería jugar, quería ser feliz, quería disfrutar. Entonces, claro, pero hay momentos que tú estás como tú cuando vas a renovar tu contrato, va a ser tu contrato, es el momento de pelear, ¿no? Sí. Después está firmado, a trabajar. Entonces, ahí, ese momento era el momento de demostrar que yo era capaz, que si tuviera la oportunidad, iba a demostrar al míster que yo tenía el mismo nivel o incluso más para ser parte de la plantilla. Pero claro, con la lesión, que al principio te he dicho, ¿no? Que afortunadamente con la lesión tuve que retirarme y al día a día, con el pasar de la jornada, la gente empezó a echarme de menos. Dejaste el club en mayo de 2017, tras 10 temporadas en la entidad, y ya casi, como hemos dicho, por las lesiones, porque el cuerpo dijo ya que hasta aquí. En la actualidad eres el tercer jugador con más partidos en la historia del Málaga. Ahora te pregunto, ¿no llega a aparecer en tu camino el Málaga, Wellington? ¿Y qué crees que hubiera sido de ti sin el Málaga? Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé, no, nunca lo había pensado, pero sé que todas las noches o siempre que puedo me recuerdo y lo agradezco a Dios por todo lo vivido, ¿no? Tuve oportunidad de ir a otros clubes y siempre en mis oraciones yo pedí a Dios que si fuera lo mejor, sí, pero que si no fuera, que pasara algo que me impidiera de ir, y así siempre fue. Siempre hubo algo que no me dejó salir del club y hoy afortunadamente con mucha ilusión, con mucha alegría, siempre que vuelvo a Málaga tengo el cariño inmenso de la gente por donde vaya, que yo pueda demostrar eso a mis hijos, a mis hijas, perdón,
y que pueda demostrar eso en un futuro a mis nietos no tiene precio. ¿Hay un club en el que pudieras haber jugado que tú ahora ya retirado hubieras dicho, pues me hubiera gustado jugar en este equipo, aunque sea un año? Pues yo quería haber debutado en un equipo grande y ha estado aquí en Brasil. Eso sí, ¿Sí? por ser reconocido aquí, ¿sabe? Creo que si hubiera jugado en uno de los grandes aquí, a menos que sea una temporada, Sí. era terminado mi carrera por así, digamos, por completo, ¿no? Era tu plan, ¿no? Después del Málaga irte a Brasil. Sí. Ajá. No. Yo hubo momentos que cuando estuve en el Málaga, momentos de querer venir a Brasil, porque yo, ¿Ah, sí? Okay. yo sé que después de una cierta edad era mucho más difícil, ¿no? Sí. Entonces, hubo momentos mesmo, por ejemplo, cuando surgió la posibilidad de que el club me traspasase o me cediera a otro Sí. por la llegada de Matthijsen, pues Sí. mira, ahí me plantearon, lo planteé también de poder regresar a mi país. Ajá. Y solo por la lesión no se pudo hacer, ¿no? No, mira, Okay. te explico. Yo al final de mi carrera no tenía previsto volver a Brasil. No, digo la lesión que tuviste el año que llegó Matthijsen. No. Bueno, En pretemporada. pero eso siempre desde cuando el club no me quisiera. Si el club Okay. me quisiera, yo estaría dispuesto a pelear por mi sitio jugando. Okay. No, que pensaba que estabas comentando que No. el Si el club dice que no quiere, que me quiere traspasar o que me quiere ceder, pues sí, yo planteé a volver a mi país. El descuento. Colabora Gimnasio Urufit. La primera pregunta es por un punto. ¿Cuál fue el primer rival en la primera jornada de esa 2007-2008? Salamanca. Salamanca. ¿Te acuerdas del resultado? No. Fue 3-0. Vale, segunda pregunta por 2 puntos. ¿Quién fue el máximo goleador y el máximo asistente del Málaga? Antonio Hidalgo. Hidalgo, goles y asistencias. Eliseu. Eliseu, muy bien. Asistió en 8 goles. Tercera pregunta, por 3 puntos. Los 3 jugadores de campo con más minutos esa temporada. Yo creo que estoy ya. Yo. El portero Iñaki Goitia. No, te he dicho 3 jugadores de campo, sin contar el portero. Vale. Yo sí. Sí, tú eres uno. Vale. No sé si Antonio Hidalgo también. Hidalgo es el segundo, te falta uno. Tercero. Con más minutos. Jesús Gámez. El de Rosario. El de Rosario. El de Rosario, sí. Entre Elder y Jesús Gámez. Vale, cuarta pregunta por 2 puntos. Esta un poco complicada, a ver si te acuerdas. ¿Quién era el jugador que llevaba la camiseta número 10 esa temporada? Era un jugador que no jugó ni un minuto esa temporada. Apoyo ha llegado después, ¿no? Y se fue en invierno. Es un jugador que no jugó ni un minuto y además se fue en invierno cedido. Serbio. ¿Cómo se llamaba ese? Dice que batía, sacaba los conos con las 2 piernas. ¿Ah, sí? ¿Lo sacaba con las 2 piernas? Pero no acertaba ninguna. Sacaba con las... ¿Cómo se llamaba? Joder, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Esteban. ¿Y te acuerdas del apellido? Sí, ¿verdad? Se llamaba Esteban Stosic. Stosic, ¿verdad? Vale. Él se fue en invierno y el Málaga fichó a un jugador portugués que estuvo entrenando con vosotros, pero nunca pudo debutar. Se le presentó, nunca llegó a debutar porque el transfer nunca llegó y se volvió a Portugal. ¿Te acuerdas de su nombre? Luego jugó en el Hércules, en primera. Me pillaste, un jugador portugués. Se llamaba Thiago Gómez, ¿no te suena? Thiago Gómez, no. Ajá.
Bueno, estuve entrenando con vosotros algunos días, no mucho. Vale. Y la última pregunta, por 2 puntos. ¿Qué otros 2 equipos subieron con el Málaga esa temporada primera? Madre mía. Mira que no me acuerdo, yo soy malísimo. Numancia Sí. y Sporting de Gijón. Verdad, el Numancia. Me acuerdo que ahí yo saqué una roja, ¿no? Por una chilena. Sí, puede ser. Sí. Y al final del partido, sí, verdad, yo estaba perdiendo por un partido de 6 puntos. Wellington. 5 puntos. Muchísimas gracias. Nada, hombre. Moving